Vamos a saludar en este momento y a continuar con los temas de Venezuela con Ivo Ricardo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, profesor Hernández. Muchísimas gracias por invitarme a su programa, Juan Carlos. Profesor Hernández, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? Usted está fuera del país, pero sin duda alguna que conoce y sigue de cerca lo que ocurre en la nación bolivariana, como lo dice el gobierno de Hugo Chávez. Vemos a unos estudiantes que denuncian atropellos, que denuncian malestar. Hemos visto, por otra parte, a un sector del chavismo radical, incluso, que denuncia que la violencia viene de la oposición y de algunos sectores estudiantiles. ¿A quién creerle en este momento? Mire, Juan Carlos, lo primero que hay que hacer, y esto se lo digo también a su selecta audiencia, es no creer en tesis de dos bandos. El chavismo o el régimen en estos momentos pretende ponerse como si fuese un actor más. No lo es. Estamos hablando de quienes administran el Estado. Usted no puede igualar a unas personas protestando en la calle con quienes tienen la Fiscalía, la Contraloría y todas las instituciones del Estado en sus manos. De manera que esa tesis de que quiénes son los que hacen, bueno, señores, tenemos investigaciones y formas de aclarar los hechos. Lo que pasa es que vemos una política permanente de diluir la importancia de lo que está sucediendo, y esto con la concomitancia y algunas veces incluso quizás complicidad de gobiernos vecinos que han sabido silenciar la gravedad de lo que está pasando en Venezuela. Los primeros 2 muertos que hubo en Venezuela fueron personas, y esto lo atestiguan los medios de comunicación impresos, fueron muertos con balas blindadas. Una bala blindada, un proyectil blindado, es una cosa prohibida por casi todos los protocolos internacionales, la venden muy pocos gobiernos y están todas serializadas. De manera que usted muy bien puede trazar el origen de esos proyectiles. Para darle un ejemplo, de manera que eso de que estos dicen que pone la violencia, el otro pone... No, señores, aquí tenemos un Estado. Lo que pasa es que estamos viendo un Estado que está actuando para reprimir con métodos que no tienen antecedentes, que han sido de formas autoritarias nuevas, es decir, utilizar colectivos armados como formas paramilitares para agredir a las personas. Eso está comprobado y hay videos que lo atestiguan. El gobierno no lo puede negar y carece además de una investigación seria, que es lo que todo el mundo estaría esperando en estos momentos. Se habla de la Comisión de la Verdad en este momento. ¿Esa no sería una manera de investigar seriamente lo que ocurre en el país? Aunque se habla de que el presidente de esa Comisión de la Verdad sería el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Bueno, imagínese usted, ya por ahí estaríamos entonces comenzando defectuosamente un proceso que se pretende hacer imparcial. De manera que, si estamos hablando en términos serios, yo no puedo tomar con ningún tipo de seriedad una comisión de verdad o un diálogo en el cual los interlocutores no se tanteen, no se presenten como actores iguales. Usted no puede en estos momentos decir que el gobierno, que permanentemente lo hace, dice no vamos a ceder en ningún punto, vamos a seguir con nuestras políticas económicas de fondo, y ya voy para allá, que eso sería el punto basal de todo el epicentro de toda esta crisis que se está viviendo, una gran economía destruida. Ellos no pueden decir no vamos a retroceder y pretender que va a haber un diálogo. Si usted va a dialogar, usted está preparado a ceder en algo. Si no, no hay discurso y no hay diálogo. De manera que esto lo que ha hecho en cierta manera es enfriar un resentimiento del pueblo social que está muy exherido por políticas económicas sostenidas de desangramiento de la economía. Venezuela es el país con una inflación brutal, es un petroestado que tiene una carencia como si fuera Cuba sin tener bloqueo, de manera que lo que estamos viviendo en Venezuela casi no tiene parangón en la historia de Occidente. Se ha destruido una economía, se ha convertido un estado en un estado importador, se le ha destruido toda posibilidad de exportación, ya solamente le queda el petróleo, y eso muy magramente, de manera que es casi una especie de artesanía de la destrucción lo que se ha logrado en 15 años. Es por eso que la gente está reaccionando. Usted no puede pretender que toda esa gente que vivió un país normal, ahora se le pretenda dar una libreta de razonamiento, como se le da a los cubanos, y que puedan aceptar eso como una realidad normal. Es eso lo que los estudiantes, viendo su propio futuro, están protestando. Es prácticamente una relación normal. Y ese tribunal llamado Tribunal Supremo muy mal hace queriendo legislar los derechos venezolanos de esa manera. No tiene ni arte ni parte y mucho menos conocimiento de lo que son los derechos básicos de los ciudadanos. Usted habla de rebajarse, pero vale la pena destacar y preguntar además, ¿quién se rebaja a quién o a qué? Porque el gobierno nacional puede decir, yo soy el gobierno, yo tengo el mando, yo tengo los poderes, tengo más de la mitad de los venezolanos que me apoyan, yo no tengo por qué rebajarme a dialogar con estudiantes que queman la calle. Y por el otro lado, los estudiantes y la oposición en general puede decir, yo no tengo por qué rebajarme con un gobierno que es, según ellos, ilegítimo, que no se ha demostrado, según ellos, que haya sido
una elección completamente transparente, limpia y que en efecto, por más diferencia pequeña que existiera, es Nicolás Maduro el presidente de todos los venezolanos. Me disculpo, debo haber utilizado mal el término, no creo haber dicho rebajarme, es igualarse, es decir, presentar actores en igualdad de condiciones para poder acceder a una realidad común. Lo que le quiero decir con esto, si el gobierno tuviera esa actitud que usted me plantea teóricamente, entonces el gobierno está echando por la borda lo que se llama la gobernabilidad del país. No la tiene en estos momentos. El gobierno, el régimen que está regentado por Venezuela y que tiene un fuerte tutelaje desde La Habana, como se ha podido comprobar con los puertos cooptados, con las notarías cooptadas, con la identidad del país cooptada por Cuba y manejada desde La Habana. Si ese régimen pretende de esa manera soberbia abstraerse de una realidad que le están poniendo cerca, entonces no tiene gobernabilidad y ya no gobierna y se le está yendo la sociedad de las manos. Esa situación es precisamente muy grave y es allí donde los gobiernos vecinos deberían en estos momentos considerar y dejar aparte intereses particulares y pactos posibles para darse cuenta que en Latinoamérica o caminamos juntos o nadie va a caminar bien, porque es un problema común. Ahora, si los estudiantes dijeran, nosotros no tenemos que sentarnos con un régimen del cual su legitimidad de origen no ha sido comprobada, pues está en el régimen, repito, quien maneja el aparato del Estado en estos momentos, en aclarar esa situación. No lo ha hecho y es algo que es realmente lamentable, avalado además con organismos como la UNASUR. De manera que aquí tenemos una cadena, repito, de debilidades que deben ser comprobadas porque la verdad y quien la posee no debe temer a lo que se está presentando como hecho. Esta posición que puedan tener los estudiantes en algún momento no es un tanto radical y es precisamente los lados radicales en Venezuela que tienen al país incendiado, literalmente. Mire, yo le voy a poner en términos muy claros, la palabra radical viene de raíz y usted pudiera decir que estos jóvenes estarían sobrereaccionando. Y en ese caso yo lo que me permito simplemente a cualquiera de nuestros respetados oyentes es, por favor diríjase en internet y busque un documento que se llama el Plan de la Patria. El régimen no ha mentido jamás en cuanto a lo que es su objetivo y su tenacidad en términos de economía. Y es lo que ellos llaman consolidar un orden económico socialista. Además de esto, estos jóvenes son las personas que han visto el deterioro institucional de Venezuela en los últimos 10 años. Muchos de ellos eran niños cuando este régimen comenzó. Y si ven la progresión geométrica de destrucción del aparato ciudadano, de todo lo que se está viviendo, se dan cuenta que su futuro en Venezuela no es más que ser vasallos de un Estado todopoderoso que además ni siquiera es manejado nacionalmente, sino que tiene tutelaje foráneo como nunca se había visto en Latinoamérica y nunca, por supuesto, antes en Venezuela. De manera que por eso es lo acendrado de la protesta. Doctor Ivo, si hablamos de errores por parte de la oposición, ya ha señalado los del gobierno, si hablamos de los errores de la oposición, ¿cuáles pueden ser? ¿Son los de la Mesa de la Unidad Democrática? ¿Son los de Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, que pareciera ser otro bando? ¿Son los errores de Diego Arre y Pablo Medina, que es el otro bando que tal vez pueda existir dentro de la oposición, si le queremos utilizar el nombre de bando, pues? Insisto en deslegitimar la tesis de dos bandos. La oposición venezolana no es más que una serie de personas, una serie de partidos que han tratado con mayor o menor acierto de proponer algunas ideas y sobre todo de recoger la gobernabilidad. Lo que tiene perdido Venezuela en estos momentos es la gobernabilidad, porque se está tratando de imponer un proyecto a la fuerza. Es un proyecto destructivo. No hay sino que recordar, y cualquiera de las personas que nos ve, que tiene la edad y la capacidad para recordar a la Venezuela antes del chavismo, puede recordar aquel país que fue, con todos los defectos que puede haber manejado, pero jamás con una inflación sostenida cuando los precios del petróleo están tan altos. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo puede usted explicarle a alguien que con un barril petrolero de más de $100, como nunca lo tuvimos, no conseguimos papel de baño en las tiendas? No hay comidas, no hay cosas de productos básicos y usted le quiere dar una libreta de razonamiento. Perdóneme, Juan Carlos, pero es que no hay mayor humillación para una persona, para un latinoamericano, que se le dé una libreta como hizo Castro con los cubanos. Esa es la identificación de la humillación total. Darle a un ciudadano y decirle, a usted se le van a dar 2 kilos de azúcar. Eso solo ha pasado en Cuba y todos esperamos que deje de suceder muy pronto. De manera que Venezuela, un país que ha sido epicentro de la democracia, un país que ha sido diplomático de la democracia, que estuvo en contadora, que ha manejado una cantidad de agendas de promoción de democracia, no puede verse hundido en estos momentos para convertirse dentro del vasallaje del proyecto castrista. Eso sería muy lamentable y completamente ahistórico respecto a nuestra tendencia social.
Lo que hace la Mesa de la Unidad Democrática dentro de ese proceso de negociación está bien hecho, lo llevan bien encaminado, a pesar de que les nieguen la ley de amnistía, a pesar de que pidan exámenes médicos por una persona que se sabe que está enferma como es Iván Simonovic, cuando siguen las protestas de calle y cuando además le endosan una ley ante el Tribunal Supremo de Justicia o una interpretación más bien de no poder manifestar sin un permiso. Sí, ahí fíjese usted, ahí se da uno cuenta del poco conocimiento histórico del régimen. Le llevo de inmediato al año 94-95, cuando el expresidente Rafael Caldera, ya fallecido, entonces estaba preso Hugo Chávez Frías, y por el bien de la paz social decide, y esa fue la razón que se arguyó en ese momento, decide sobreseer, y eso que el golpe de Estado que intentó Chávez Frías ha sido el más sangriento de toda la historia venezolana. De manera que eso se hizo en nombre de la paz social. Lo que se está haciendo con los presos políticos, con personas que están allí con juicios muy dudosos, con juicios que tienen toda la opacidad posible, de lo cual nadie ha podido demostrar fehacientemente por qué se les ha dado cuál condena. De todo eso demuestra el régimen no tener ninguna coherencia histórica y no darse cuenta que está disparándole al bote de la gobernabilidad. Venezuela resiente ese odio social que se le ha tratado de inocular en los últimos tiempos, el cual no se es ajeno. Lo que sucede en la Mesa de Unidad Democrática, repetimos, con mayor o mejor acierto, ahí hay que distinguir que estamos hablando de 17, 18 partidos políticos, ya usted se imaginará el racimo de opiniones que se presentan. Lo que están haciendo es tratando de buscar un punto común. No todo el mundo les apoya y, por supuesto, incluso existimos quienes adversamos la posibilidad de un diálogo en tanto el gobierno no presente una capacidad de retractarse de lo que se sabe es fallido. Allí es donde está el punto. Pero sin embargo, no podemos igualar actores cuando vemos a quienes tienen todo el capital del Estado, todo el poder y lo usan simplemente para reprimir, para avasallar el Estado de Derecho de una manera avergonzante, porque eso es lo que se está haciendo en Venezuela. El Estado de Derecho está perdido y ahí entonces entramos a la definición de la democracia. Si usted viola el Estado de Derecho, ¿dónde se está situando en la democracia? Muy brevemente, ¿se está perdiendo entonces el tiempo en este momento en esa mesa de negociación y es cómplice la oposición venezolana o ese sector de la oposición? La palabra es muy fuerte. Complicidad no creo que haya. Yo creo que hay gente muy seria. No tengo sino los mejores epítetos para quien dirige la Mesa de Unidad Democrática. Sé que están tratando de hacerlo mejor y que son personas de demócratas, son demócratas convencidos. Pueden equivocarse como nos equivocamos todos. Mal hace el régimen, en este caso, que no está tomando lo que se le está dando, el testigo de la posibilidad de una gobernabilidad en el país, y para ello tiene que pactar y entender, porque por donde va su futuro parece muy corto en términos de gobernabilidad. Y esto no es como pueden pretender los hegemones de la comunicación llamados a golpe de Estado. Aquí nadie está llamando a ningún golpe de Estado, estamos llamando a un golpe de razón, es decir, a que el país entienda que Venezuela es mucho más que un proyecto personalista y mucho más que simplemente una provincia de los cubanos para mantener un régimen moribundo como es el de los hermanos Castro, una especie de democracia, de monarquía venida a menos, donde un hermano le regala el país al otro como si fuera una propiedad privada. ¿Leopoldo López cometió un error o el pueblo venezolano tal vez lo dejó y no incendió el país como algunos sectores creían que iba a ocurrir? Mire, yo no puedo decirle si López cometió un error o no. Quien parece estar cometiendo un error en este momento es el Estado, que lo tiene preso y nadie sabe claramente por qué. Si ese señor está preso, hay que poner bien claras las razones y presentar, repetimos, el respeto al Estado de Derecho. Gente con muy peores delitos que lo que pudiera endilgársele a López o a cualquiera de esos señores que están presos fue sobreseída en ese país. De manera que hay que tener las cosas muy claras y mucha perspectiva. Aquí no se trata de una vendetta política, aquí se trata de un país en el cual todos cabemos, todos nacimos y todos esperamos morir allí. Ivo Ricardo Hernández, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Münster en Alemania. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted, señor.